La ruta de la seda no es un solo camino. Es una red de rutas comerciales que conectan Oriente y Occidente. En el año 800 está en su apogeo. La dinastía Tang promueve el comercio internacional. Las caravanas transportan seda china, especias indias, vidrio romano, oro persa. Para ir de Chan'an a Samarcanda, los comerciantes deben cruzar el Tíbet, las montañas más altas del mundo. Pasos a 5000 metros de altitud. Temperaturas bajo cero. Avalanchas. Bandidos. Y algo más. Los registros chinos de la época hablan de incidentes en las rutas tibetanas. Caravanas que nunca llegan. Comerciantes que regresan traumatizados, hablando de gigantes peludos que atacan de noche. Según manuscritos encontrados en las cuevas de Dunhuang, un comerciante llamado Li Bai el Joven escribió sobre su experiencia en el paso de Kailas en el año 802. Acampamos al pie de la montaña sagrada. Éramos 40 hombres, 60 camellos. El fuego ardía alto. Los guardias vigilaban en turnos de 4. A la tercera vigilia de la noche, los camellos comenzaron a gritar. No era el grito de miedo ante un leopardo o un lobo. Era terror puro. Algo grande se movía entre las rocas. Más alto que 2 hombres. Cubierto de pelo negro y rojo. Ojos que brillaban amarillos a la luz de la luna. Se llevó a 3 hombres antes de que pudiéramos reaccionar. Los agarró como si fueran niños. Sus gritos, nunca olvidaré sus gritos. Lanzamos lanzas. Disparamos flechas. Nada lo detuvo. Desapareció en la oscuridad llevando a nuestros compañeros. Por la mañana encontramos sangre, huesos y huellas. Huellas humanas, pero del tamaño de platos de servir. Este no fue un caso aislado. Entre los años 795 y 815, los registros imperiales chinos documentan al menos 40 desapariciones inexplicables en las rutas tibetanas de la Ruta de la Seda. El emperador Xianzong envió una expedición militar en 806. 100 soldados de élite con la misión de asegurar las rutas comerciales y descubrir que estaba atacando a los comerciantes. El comandante de la expedición, general Wei Gao, llevó un diario detallado. Describe encuentros con criaturas que caminan como hombres pero son bestias. Habla de ataques nocturnos, de soldados arrastrados a las cuevas de las montañas. De los 100 soldados, solo 32 regresaron. Wei Gao escribió en su informe final, no son animales comunes. Tienen inteligencia. Nos observan. Aprenden nuestros patrones. Atacan cuando estamos más vulnerables. Recomiendo evitar las rutas del norte del Tíbet hasta que se pueda organizar una fuerza mayor. Pero para los tibetanos, el Yeren no era ninguna novedad. Las tradiciones locales hablaban de estas criaturas desde hacía siglos. Los monjes budistas de los monasterios de montaña contaban historias del Migo y Ochemo, hombres salvajes gigantes que vivían en las cuevas más altas. Decían que eran guardianes de las montañas sagradas. Que atacaban a quienes mostraban falta de respeto. Según el lama Padmasambhava, quien introdujo el budismo en el Tíbet en el siglo VIII, el Yeren era una raza antigua que existía antes de los humanos. No eran malignos por naturaleza, pero eran territoriales. La llegada masiva de comerciantes extranjeros a sus tierras los había enfurecido. Los comerciantes tibetanos locales conocían rituales para apaciguar al Yeren. Dejaban ofrendas de comida. Evitaban ciertos pasos durante la luna llena. Nunca acampaban cerca de cuevas conocidas. Pero los comerciantes extranjeros, chinos, persas, árabes, no conocían estas costumbres. Y pagaban el precio. El incidente más documentado ocurrió en septiembre del año 808. Una caravana persa de 25 comerciantes cruzaba el monte Kailas, la montaña más sagrada del Tíbet. El líder de la caravana,
un comerciante llamado Rashid al-Din, llevaba un diario que sobrevivió hasta nuestros días. Está preservado en la biblioteca de Estambul. Día 14 de nuestro viaje. Acampamos en un valle estrecho. Los guías tibetanos nos advirtieron que no hiciéramos fuegos grandes. No escuchamos. Teníamos frío. A medianoche, las piedras comenzaron a caer desde los acantilados. Al principio pensamos que era una avalancha. Pero las piedras caían con precisión. Destruyeron nuestros carros. Mataron a 3 camellos. Luego vimos las sombras. Grandes. Se movían entre las rocas con una agilidad imposible para su tamaño. Contamos al menos 5. Quizás más. Rodearon el campamento. Nos lanzaban piedras del tamaño de melones. Aullaban. No era el aullido de ningún animal que conociera. Era casi humano, pero distorsionado. Lleno de rabia. Uno de ellos bajó al campamento. Caminaba erguido como un hombre. Medía más de 2,5 metros. Pelo grueso y oscuro cubría todo su cuerpo excepto la cara. La cara era casi humana. Pero los ojos eran salvajes. Hambrientos. Agarró a mi hermano Ahmed. Lo levantó en el aire con una mano. Ahmed gritó. Le clavé mi espada en el costado. La criatura rugió, pero no soltó a mi hermano. Se lo llevó corriendo hacia las montañas. Nunca volvimos a ver a Ahmed. Al analizar los diferentes testimonios de la época, emergen patrones claros en el comportamiento del Yeren. Primero, preferían atacar de noche, especialmente durante la luna llena cuando había suficiente luz para ver, pero los humanos estaban en desventaja. Segundo, eran estratégicos. Observaban a las caravanas durante días antes de atacar. Estudiaban sus rutinas, identificaban a los guardias más débiles, encontraban los puntos ciegos. Tercero, usaban tácticas de intimidación. Lanzaban piedras, aullaban desde las montañas, hacían ruidos para causar pánico antes del ataque real. Cuarto, preferían víctimas aisladas. Rara vez atacaban grupos grandes y bien organizados. Esperaban a que alguien se separara del grupo o a que el campamento durmiera. Quinto, eran increíblemente fuertes. Los testimonios hablan de criaturas que podían levantar a un hombre adulto con una mano, que podían arrancar las puertas de los carros, que lanzaban piedras de 30 kilos como si fueran guijarros. Los comerciantes desarrollaron estrategias para defenderse. Los más exitosos viajaban en grupos grandes, caravanas de 100 personas o más. El Yeren rara vez atacaba grupos tan grandes. Contrataban guardias mongoles, famosos por su ferocidad. Los mongoles no tenían miedo del Yeren. Lo cazaban activamente. Llevaban fuegos especiales. Los tibetanos les enseñaron a quemar ciertas hierbas que, según decían, mantenían alejado al Yeren. Hongos rojos de las montañas mezclados con madera de enebro. Colgaban campanas en el perímetro del campamento. El Yeren, decían los tibetanos, odiaba ciertos sonidos metálicos. Y lo más importante, respetaban los lugares sagrados. No acampaban cerca de cuevas. No cazaban yaks salvajes en territorios del Yeren. Dejaban ofrendas, zampa, mantequilla, carne seca. Las caravanas que seguían estas reglas raramente eran atacadas. Las que las ignoraban, bueno, los registros están llenos de sus destinos. En el año 812, un monje budista llamado Rinchen Dorje escribió el relato más detallado que tenemos del Yeren. Rinchen había vivido durante 20 años en un monasterio en las laderas del monte Kailas. Su monasterio estaba en territorio del Yeren. Pero nunca habían sido atacados. Los Migoi no son demonios, escribió. Son seres sintientes atrapados en un reino de sufrimiento. Fueron humanos una vez, hace muchas eras, pero su karma los transformó.
Viven en familias. Tienen madres que cuidan a sus crías. Tienen ancianos que enseñan a los jóvenes. Tienen territorios que defienden. He visto a una madre migo y cargando a su bebé. La ternura en sus ojos era inconfundible. He visto a los machos trabajar juntos para mover rocas grandes y crear refugios. No atacan por maldad. Atacan porque los humanos invaden su territorio. Porque los comerciantes cazan los mismos animales que ellos necesitan. Porque el ruido y el fuego de las caravanas asustan a sus presas. Si los humanos respetaran las montañas, si tomaran solo lo necesario, si dejaran ofrendas y mostraran humildad, el Migoi no atacaría. Pero los humanos son codiciosos. Talan árboles sagrados para hacer fuego. Matan animales solo por deporte. Profanan lugares santos con su presencia ruidosa. El Migoi es el guardián de estas montañas. Y hará lo que sea necesario para protegerlas. En 814, el emperador Xianzong decidió que era suficiente. Las pérdidas comerciales eran inaceptables. Ordenó una campaña militar completa para eliminar la amenaza del Yeren. 500 soldados de élite. Arqueros a caballo. Guerreros mongoles. Chamanes tibetanos contratados como guías. La fuerza más grande jamás enviada a las montañas del Tíbet con un solo propósito, cazar al Yeren hasta la extinción. La campaña duró 6 meses. Los soldados usaron tácticas que habían funcionado contra tigres y leopardos de las nieves. Cebos. Trampas. Batidas coordinadas. Pero el Yeren era diferente. Aprendía. Se adaptaba. Cuando los soldados usaban trampas de cuerda, el Yeren las desarmaba. Cuando ponían cebos envenenados, el Yeren los ignoraba. Y contraatacaba. Los soldados encontraban a sus compañeros muertos en formas que sugerían inteligencia cruel. Colgados de árboles como advertencias. Enterrados hasta el cuello en tierra cerca de los campamentos. El Yeren había aprendido a causar terror psicológico. De los 500 soldados, solo 200 regresaron. La campaña fue declarada un fracaso. El emperador ordenó que se cerraran las rutas del norte del Tíbet permanentemente. El cierre de las rutas del norte cambió el curso de la historia de la ruta de la seda. Los comerciantes se vieron obligados a usar rutas más al sur, que atravesaban territorios más seguros pero más largos. Esto añadió semanas al tiempo de viaje. Aumentó los costos. Algunos comerciantes intentaron desafiar la prohibición. Sus caravanas desaparecieron. Después de 3 años de pérdidas continuas, nadie más lo intentó. El Yeren había ganado. Las montañas del norte del Tíbet se convirtieron en territorio prohibido. Incluso los cazadores locales evitaban ciertas áreas. Los monasterios que existían allí fueron abandonados. Durante 200 años, esa región permaneció prácticamente deshabitada por humanos. Pero la historia del Yeren no terminó en 814. A lo largo de los siglos, continuaron los reportes de encuentros en el Tíbet y regiones vecinas del Himalaya. En 1320, el explorador mongol Odorik de Pordenone escribió sobre gigantes peludos que atacaron a su expedición en las montañas tibetanas. En 1589, misioneros jesuitas reportaron encuentros con hombres salvajes de estatura imposible en Nepal. En 1832, el montañista británico B.H. Hodgson documentó huellas gigantes en la nieve y testimonios locales sobre el Yeti, otro nombre para la misma criatura. En 1925, el explorador N. A. Tombesi fotografió lo que describió como una figura parecida a un humano caminando por un glaciar a 4.500 metros de altitud. La fotografía es borrosa, pero la figura es innegablemente bípeda y de gran tamaño. ¿Qué evidencia física existe del Yeren? Huellas. Cientos de fotografías de huellas a lo largo de los años.
Huellas que miden entre 33 y 45 centímetros de largo. Huellas con 5 dedos claramente visibles. Huellas que muestran un patrón de marcha bípeda. Pelo. Muestras de pelo recogidas en el Tíbet y el Himalaya que no coinciden con ningún animal conocido de la región. Análisis de ADN han mostrado resultados contradictorios, algunos sugieren primates desconocidos, otros no son concluyentes. Refugios. Estructuras de ramas y rocas encontradas en cuevas remotas. Demasiado grandes para ser obra de humanos locales. Con patrones de construcción que no coinciden con ninguna cultura conocida. Pero no hay un cuerpo. No hay un esqueleto completo. No hay prueba definitiva. Los escépticos argumentan que el Yeren es mitología. Osos pardos del Himalaya vistos de forma confusa en condiciones de poca luz. Explicaciones para accidentes de montaña y desapariciones naturales. Los creyentes argumentan que la falta de evidencia no es evidencia de ausencia. El Himalaya es vasto. Hay millones de hectáreas inexploradas. Una población pequeña de primates grandes e inteligentes podría sobrevivir allí sin ser detectada. Si el Yeren existió, si todavía existe, ¿qué podría ser? Teoría 1. Gigantopithecus superviviente. El Gigantopithecus era un primate gigante que vivió en Asia hace 300.000 años. Medía hasta 3 metros de altura. Se consideraba extinto, pero algunos científicos especulan que poblaciones aisladas podrían haber sobrevivido en el Himalaya. Teoría 2. Población reliquia de homínidos arcaicos. Neandertales o denisovanos que sobrevivieron en regiones remotas de Asia. Sabemos que los denisovanos vivieron en el Tíbet hace 160.000 años. ¿Podrían descendientes haber persistido? Teoría 3. Especie desconocida de simio grande. Un pariente del orangután o gorila que nunca ha sido catalogado por la ciencia occidental. Teoría 4. Interpretación cultural de fenómenos naturales. Una forma de explicar los peligros de la montaña. Una manifestación cultural del miedo a lo desconocido. La verdad probablemente es más mundana que cualquiera de estas opciones. Pero la posibilidad sigue fascinando. En 2018, el gobierno chino anunció un programa de conservación para el Yeren de las montañas en Nongja, una región a miles de kilómetros del Tíbet donde también existen leyendas del hombre salvaje. Establecieron una reserva natural de 700 kilómetros cuadrados. Prohibieron la tala y la caza. Instalaron cámaras trampa. Hasta ahora, las cámaras han capturado osos, leopardos de las nieves, pandas rojos. Pero nada que se parezca al Yeren. En el Tíbet, los lugareños todavía cuentan historias. Los monjes budistas todavía dejan ofrendas en ciertos pasos de montaña. Los guías de trekking todavía advierten a los turistas que no acampen en ciertos valles. Y de vez en cuando, alguien encuentra huellas. O escucha aullidos que no puede explicar. O ve una sombra grande moverse entre las rocas en el crepúsculo. El Yeren se ha convertido en parte del misterio eterno del Himalaya. Como el Yeti. Como el abominable hombre de las nieves. Real o imaginario, el Yeren representa algo profundo, el recordatorio de que el mundo todavía tiene secretos. Que no todo ha sido descubierto. Que en los lugares más remotos y salvajes del planeta, lo imposible todavía podría ser posible. Volvamos a donde empezamos. Año 800 después de Cristo. La ruta de la seda atraviesa el Tíbet. Los comerciantes buscan fortuna. Y algo en las montañas los observa. Los testimonios históricos son claros. Algo atacó a las caravanas. Algo lo suficientemente real como para que el emperador enviara ejércitos. Algo lo suficientemente aterrador como para que se cerraran rutas comerciales vitales. ¿Era el Yeren una criatura real? ¿Un primate gigante desconocido? ¿Un grupo de bandidos especialmente crueles que explotaron el miedo supersticioso?
¿Una interpretación cultural de los peligros naturales de la montaña? No tenemos respuestas definitivas. Pero tenemos las historias. Las tenemos en manuscritos chinos, diarios persas, tradiciones tibetanas. Historias que son sorprendentemente consistentes a través de culturas y siglos. Y tenemos el impacto histórico. El cierre de rutas. El cambio en patrones comerciales. Las expediciones militares. Consecuencias reales de algo que, real o no, la gente creía que existía. Hoy, el Himalaya sigue siendo una de las regiones menos exploradas del mundo. Hay valles que ningún humano ha visitado en siglos. Cuevas que nunca han sido cartografiadas. Bosques remotos donde la tecnología moderna nunca ha penetrado. Si una criatura grande e inteligente quisiera permanecer oculta, podría hacerlo allí. Los avances en tecnología, drones, cámaras satelitales, análisis de ADN, deberían hacer imposible que un animal grande permanezca sin descubrir. Pero el Himalaya es vasto. 6 sistemas montañosos. Más de 500.000 kilómetros cuadrados de terreno extremo. Altitudes donde el oxígeno es escaso y la tecnología falla. Y quizás eso es hermoso. Quizás necesitamos misterios. Necesitamos lugares donde lo desconocido todavía puede existir. El Yeren nos recuerda que somos pequeños. Que por todo nuestro conocimiento y tecnología, la naturaleza todavía tiene secretos que guardar. Los comerciantes de la ruta de la seda aprendieron una lección que hemos olvidado: respeta las montañas. Respeta los lugares salvajes. No todo está ahí para ser conquistado. El Yeren, real o mítico, era un guardián. Un recordatorio de que algunos lugares pertenecen a lo salvaje, no a nosotros. Hoy, mientras el Himalaya enfrenta amenazas del cambio climático, el turismo masivo y el desarrollo, tal vez necesitamos al Yeren más que nunca. Necesitamos la idea de que hay algo allá arriba que merece nuestro respeto. Algo que nos recuerda nuestro lugar en el orden natural. Quizás el Yeren todavía está allí, en algún valle remoto. Observando. Esperando. Guardando los secretos de las montañas. O quizás nunca estuvo allí. Quizás era solo miedo y montañas y la necesidad humana de dar forma a lo desconocido. De cualquier manera, la historia importa. Porque nos dice algo verdadero sobre nosotros mismos. Sobre nuestro miedo. Nuestra codicia. Nuestra capacidad de respetar o destruir lo salvaje. En el año 800, el Yeren detuvo la expansión humana en su territorio. Ganó. En 2026, mientras miramos hacia las montañas, la pregunta es, ¿todavía está allí? ¿Todavía observa? ¿Todavía guarda? Y más importante, ¿deberíamos esperarlo? El misterio del Yeren de la ruta de la seda permanece sin resolver. Y tal vez, solo tal vez, es mejor así. ¿Qué piensas? ¿El Yeren fue real? ¿Todavía podría estar ahí arriba, en algún valle perdido del Himalaya? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Primate desconocido? ¿Homínido superviviente? ¿Pura mitología? Si este video te hizo cuestionar lo que creías saber sobre la historia, dale like. Si quieres más misterios históricos que desafíen la narrativa oficial, suscríbete y activa la campanita. Y si conoces a alguien obsesionado con criptozoología o misterios del Himalaya, comparte este video. Porque algunos secretos merecen ser contados. Incluso si nunca podemos probarlos. Nos vemos en el próximo misterio.